con Él. Entonces toda la gloria y toda la honra es para el Señor, para el Dios del día de reposo. Amén. ¿Por qué nosotros antes adorábamos y celebrábamos y entre comillas descansábamos el primer día de la semana, el día domingo, el día del sol? Porque primero no sabíamos con claridad. Segundo, porque no había llegado el tiempo de que el Eterno hubiese revelado a nosotros estas verdades que son bíblicas. Y hoy vamos a verlas a la luz de las Escrituras. Y vamos a entender, hermanos, que usted y yo estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Repito, estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Sí, ¿dónde dice eso? ¿Quién dijo? En Hechos capítulo 3 y versículo 19, el apóstol Pedro hablando, dijo lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué dice? Arrepentíos. ¿Y qué más? Convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua el Mesías. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el apóstol Pedro de parte del Espíritu Santo de Dios. Y está diciendo que si nosotros nos arrepentimos, si la humanidad se arrepiente y se convierte y entra en esos tiempos de refrigerio, de paz, de consolación, de restauración, Él envía a Yeshua, el Mesías, por segunda vez por el pueblo de Él. Dice que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Ahí en su Biblia dice que el cielo reciba. Sí, lo recibió, pero lo retiene. Que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y estamos en ese tiempo. ¿Por qué antes no se oía hablar del Shabbat? ¿Por qué no se hablaba del día de reposo bíblico? Porque no era el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero estamos en ese tiempo. Porque Yahweh retiene a Yeshua, que fue anunciado que vendría nuevamente por su pueblo, lo retiene allá hasta que sea restaurada aquí en la tierra todas las cosas en su pueblo y en el corazón de su pueblo. Y una de las cosas, entre muchas otras que usted va a empezar a conocer, que tiene que ser restauradas, es el día de reposo. Y hoy vamos a hablar justamente de esto. Porque surgen muchas preguntas acerca de guardar, celebrar o tener en cuenta el día sábado como el día de reposo. En hebreo se traduce Shabbat, quiere decir reposo, descanso. Entonces vamos hoy a responder esas preguntas que usted tiene. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que guardar este día? ¿Por qué no el domingo? ¿Por qué están cambiando? A la luz de la palabra de Dios, en esta mañana vamos a mirar el por qué y el para qué nosotros debemos guardar este día, celebrarlo. Amén, celebrarlo, porque es la restauración de todas las cosas y porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. En Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, si usted tiene Biblia, lea
y sepa dónde está esta escritura. Si usted no tiene Biblia y después de que terminemos este tema, usted dice, ay, qué pesar yo no haber tenido Biblia y qué pesar yo no haber tomado nota. Si usted quiere la copia de este sermón, con mucho gusto, de esta enseñanza, con mucho gusto la puede tener. Porque es necesario que tengamos esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos discernirla y podamos repasarla. En Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y vamos a leer del capítulo 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo creo que usted ha escuchado que se decía, y nosotros decíamos, todos los días son benditos. Todos los días son santos. Y todos los días, y todos los días yo puedo, y cualquier día que yo escoja puedo guardarlo para adorar al Señor. Pero aquí dice la Biblia que el día séptimo, Él reposó de toda la obra, bendijo ese día, los santificó y los separó. Lo bendijo, lo santificó y los separó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si usted lee el capítulo 1 de Génesis, usted encuentra que de todos los días que él creó, dijo que eran buenos. Y vio Dios que era bueno. Y lo llamó el primer día, el segundo día, etcétera, etcétera, hasta el sexto. Pero el séptimo día lo sacó, lo separó, lo bendijo y lo santificó. Amén. Esto lo encontramos en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, pero cuando estaba el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, Yahweh le entregó sus mandamientos y en los mandamientos les hizo un recordatorio y les dijo que no se olvidaran del día de reposo. Yo quiero que en esta mañana leamos la primera parte de Éxodo, capítulo 20, que vamos a leerlo hasta el versículo 11. Allí encuentra usted los 10 mandamientos de Dios para su pueblo. Allí están los 10 mandamientos. Y dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 21, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ayúdenme, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué nos habían enseñado a nosotros acerca de los 10 mandamientos según el catecismo católico? Amar a Dios sobre todas las cosas. Mire la diferencia tan grande que hay entre que el Dios de los cielos te diga a ti, me diga a mí, no tengas dioses ajenos delante de mí, a que diga, amar a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir, amar a Dios sobre todas las cosas es que yo puedo tener muchas cosas, muchos dioses, pero a Él lo voy a amar más que todos los demás. Y que yo me concedo el derecho de tener muchos dioses, pero a Él lo voy a amar por encima de todos. ¿Cierto que es diferente?
Cuando veo que Él me dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y recuerdo una anotación que hizo el pastor Oscar Ávila cuando estaba predicando en este lugar, que dijo que era igual cuando el esposo le decía a la esposa, yo tengo muchos amores, pero a ti te amo más que a todas. ¿Quién se iba a aguantar? Es igualito. Entonces, yo tengo muchos dioses, yo tengo muchas cosas, pero a usted lo amo más. Pero la palabra es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sigue diciendo el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mire, amados, no tendrás semejanza, no harás imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan sus mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Versículo 8 y cuarto mandamiento de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, ¿y qué más? Y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento. Los mandamientos son 10. Los que Yahweh entregó en el Sinaí para su pueblo. Y para que nosotros podamos entender, comprender y asimilar esta palabra y recibirla en nuestro corazón, debemos primero restaurar nuestra identidad y saber si nosotros somos pueblo. Y si soy pueblo de Dios, esto es para mí, porque Él lo dio para su pueblo. Amén. Cosas que nosotros tenemos que entender. No hay dos pueblos. Falso, no hay dos pueblos. No hay un pueblo de Dios, un pueblo de Elohim y una iglesia gentil. No la hay. No registra la Biblia nunca en ninguna parte esto. Y lo invito para que usted lea la palabra de Dios, y si encuentra que en algún momento dice, o en algún lugar de la palabra dice que hay un pueblo diferente al pueblo y que también es pueblo de Dios, entonces me dice para yo no seguir predicando esto. Pero no hay dos pueblos, es un solo pueblo. Tampoco hay varios mandamientos y leyes, unos para unos y otros para otros. Tampoco, es un solo pueblo y un solo mandamiento, una sola ley, dice la palabra del Eterno. Entonces nosotros necesitamos ubicarnos y saber, ¿soy pueblo? Si soy pueblo, esto es para mí. ¿Ok? Si soy hijo, esto me concierne a mí. Empezar, primero, a conocer el nombre de mi Padre. Conocer el nombre de mi Padre. Escrito está. Lo hemos estudiado, lo hemos escudriñado y hemos encontrado que el nombre de Él es Yahweh. No es Jehová. Y que muchas versiones de la Biblia dicen el Señor, pero el Señor no es un nombre.
O dicen Elohim, pero Elohim tampoco es un nombre. El nombre de él es Yahweh. Y el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, es Yeshua, el Mesías. Amén. Entonces, si usted retoma esto y asume que ese es el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Mesías, empieza usted a reconocerle a Él y Él pone una señal sobre usted y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Y a partir de esto, entonces nosotros nos identificamos como pueblo de Dios y asumimos que este cuarto mandamiento es para mí. Hago una pregunta. ¿Cree usted que podemos ser selectivos en qué mandamientos guardamos y cuáles no? ¿Creen ustedes que nosotros podemos decir este primero o este segundo o este tercero o el quinto lo voy a guardar pero el cuarto no? De ninguna manera. Son 10 y son para su pueblo. Bueno, entonces vamos a responder preguntas que se hacen acerca de por qué se guarda el día de reposo, el pueblo del Eterno. Yeshua, en Mateo capítulo 5 y versículo 17, Yeshua 5:17, dice algo que a nosotros nos habían inculcado mal. Nos habían dicho que la palabra de Dios, que la ley de Dios había sido abolida. Pero aquí vamos a encontrar palabras textuales de nuestro amado Yeshua, que él dijo, no crea esto, yo no vine a hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque él mismo fue quien estableció que las cosas fueran así, que su ley fuera así, que su palabra fuera esa, que sus mandamientos fueran 10. Y también nos enseñaron que la ley, porque así le llamaban la ley, era una pesada carga para nosotros. Pero usted sabe qué quiere decir esto. Quiere decir instrucciones de Dios para su pueblo. No es una pesada carga. El Señor Yeshua dijo así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ley traduce en el hebreo Torah. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué quiere decir? Él vino a cumplir, porque Él mismo la estableció. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el día y hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ojo, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, ponga cuidado en esto, de manera que cualquiera, ¿quién es cualquiera? Cualquiera es cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces no importa el estatus, ni lo mucho que sepan, ni toda la teología que tengan, ni la iglesia más grande, ni los más hombres ilustres, si quebranta cualquiera de estos mandamientos, el más pequeño, el que a usted y a mí me parezca más pequeño, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No está diciendo que se perderá. Estará diciendo que será grande o será pequeño si enseña o si deja de enseñarlos y de cumplirlos.
Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y así enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, la primera pregunta, son bastantes. Si usted quiere preguntar algo, si usted quiere, con mucho gusto, y si no, al final, puedes usted hacer preguntas al respecto. Número 1, ¿debemos los cristianos guardar el día sábado como día de reposo? La respuesta es sí. Pero lo que pasa es que si usted sale de aquí y va y le pregunta a cualquier pastor que está diciendo que la ley fue abolida, que ya no la tenemos que guardar, que esa ley es para Israel, para el pueblo de Israel, y que nosotros somos la iglesia gentil, te vas a quedar mucho más confundido. Y aclaro una cosa, si usted me hubiera preguntado esto a mí hace algunos años, yo le hubiera dicho lo mismo, que no había que guardarlos, que nosotros estábamos exentos. Pero hoy entiendo, hoy sé por la palabra que si yo soy pueblo del Eterno, que si yo quiero estar en el reino, que si yo quiero entrar a la nueva Jerusalén, yo necesito guardar los mandamientos del Eterno, todos desde el principio hasta el fin. Pero lo que nos han dicho y te dirán a ti, estamos bajo la gracia y eso es de la ley. Eso no es verdad. La gracia empezó desde Génesis. Allí está la gracia y estando el pueblo bajo la gracia, Dios le dio instrucciones, no le dio leyes pesadas, le dio instrucciones para que por ella viviera. Otra cosa que nos dicen y que te dirán a ti, ese mandamiento es para Israel. Yo soy Israel. Injertada en el olivo natural por medio de Yeshua, que fue enviado para morir, perdonar mis pecados y ponerse como camino para que yo vaya al Padre. Entonces, no vaya a preguntarle a alguien que le va a decir lo contrario de lo que la palabra de Dios dice y de lo que usted va a aprender en este día. Vamos a ver qué dice la Biblia. Acabamos de leerlo en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién dice esto? El Eterno, Yahweh de los ejércitos. ¿Dónde dice? En Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Acuérdate, no te olvides del día de reposo. Guárdalo y santifíquelo. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo fue establecido, separado y santificado? En el principio. La respuesta es en el principio, cuando todo era perfecto. Cuando no había caído el hombre, cuando la naturaleza del hombre era perfecta, conforme a la naturaleza del Dios vivo y verdadero. En el principio, Él estableció el día de reposo para que lo guardáramos y estuviésemos con Él. Ya lo leímos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Yahweh Dios el día de séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿desde cuándo él lo separó y lo estableció como día de reposo? Desde el principio. ¿Quién lo estableció y lo separó? ¿Quién fue el que dijo esto? Y aquí es donde nosotros tenemos que centrarnos y decir, ¿le voy a obedecer a Dios o voy a obedecer mandamientos de hombres? Aquí tenemos nosotros que, o le voy a obedecer a la tradición, es que así me enseñaron, es que así
me dijeron que era. Dice Levítico capítulo 26 y versículo 2, para saber quién lo estableció, lo separó y lo santificó. Levítico 26, 2, guardad mis días de reposo. ¿De quién? Mis días, dice él, no lo digo yo, no lo dice Camino, Verdad y Vida. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Yahweh. Me encanta cuando él firma lo que dice, me encanta. Como cuando usted escribe una nota, hace una carta y entonces viene y la firma. Él lo hizo también. Dice, yo Yahweh, y le pone el sello. Pregunta número 5. ¿A Dios le interesa? ¿Le interesa a Dios que su pueblo guarde este día? O él dice, no importa, adóreme, vaya el domingo, descanse el domingo un rato, vaya a la iglesia y vuelva y haga sus trabajos y ya. Vamos a ver si a Dios le interesa que nosotros, su pueblo, guardemos el día de reposo. La respuesta es sí. Le interesa tanto que cuando entregó sus mandamientos, los que escribió en tablas de piedra con su propio dedo, le dice a su pueblo, acuérdate del día de reposo. A veces pensamos, amada congregación, que los mandamientos ya pasaron, ya fueron abolidos, que no tienen importancia, pero los escribió Dios con su dedo. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y los escribió en piedras. ¿Y sabe qué? Los escribió 2 veces. Porque las primeras tablas, yo creo que ustedes han oído y han leído esto, Moisés las quebró. Pero él le dijo, traiga otra vez tablas, y volvió y escribió el mismo Dios los mandamientos. ¿Por qué? Porque eran sumamente importantes para que usted y yo podamos vivir una vida agradable a Él. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No haga nada usted. Y usted pudo ver en este día que querían hacer una cosa. No hagas nada. Hoy es día de reposo. Que yo quiero hacer tal cosa. No, tranquilo, todo está hecho. No se preocupe. Mañana o después de las 6 de la tarde, si usted quiere, haga todo lo que quiera. Porque Él dice que no haga obra alguna en Él, ni yo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Yahweh lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Si no fueran tan importantes para Él y necesario para nosotros, no los hubiera escrito 2 veces. En Éxodo, capítulo 34 y versículo 1, dice, y Yahweh dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Quién les volvió a escribir? Yahweh, el Señor de los mandamientos, el Señor que sabe que son necesarios para nosotros. La otra pregunta es, ¿a quién le fue dado y a quién se los entregó? Aquí vamos. Se los entregó a su pueblo. Por eso cuando usted reconoce que es pueblo de Dios, hijo de Dios, a usted se los entregó.
El día que yo reconocí que era pueblo y que no habían dos pueblos, que no había un pueblo y una iglesia gentil, que el pueblo de Israel que Dios formó para él. El día que yo entendí esto, yo supe, a mí me lo entregó y yo lo voy a cumplir. Entonces se lo entregó a su pueblo. Éxodo 19, 3 al 6, dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quiere usted ser especial tesoro para Yahweh? Dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Cuál pacto? El que él hizo en el Sinaí. Ese es el pacto que él hizo. ¿Sabe usted qué pacto hizo? Pacto de matrimonio. ¿Sabe con quién? Con Israel, con la nación de Israel. Con él. Hizo pacto. Le propuso matrimonio. Le dijo, si ustedes hacen esto, van a ser especial tesoro para mí. Y voy a hacer de ustedes, guardando ustedes este pacto, cumpliendo esta palabra, los voy a santificar, porque las instrucciones del Eterno son para santificarnos. Y mire lo que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La otra pregunta, ¿para qué se los entregó? La respuesta es, para que lo guarden y lo cumplan. Y para que fuéramos un ejemplo al mundo. En Deuteronomio capítulo 4 y versículos 5 al 8, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ello. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Mira, hermano, no está diciendo esto es una carga pesada, esta es una ley que impongo sobre ustedes. No, dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, oh, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso dirán las naciones de los hijos de Dios. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando los ponemos por obra, cuando santificamos sus fiestas, sus días de reposo. Y dice, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto pedimos? El único Dios que está cerca de usted en todo cuanto pide es Yahweh de los ejércitos. El único Dios vivo, el único que está más cerca de usted de lo que usted se imagina y de lo que usted piensa y cree. Y el versículo 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pero nos enseñaron que eso era una carga pesada. Pero aquí está diciendo la palabra del Señor que son estatutos y juicios justos.
los que Él estableció para su pueblo. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Versículo 8. Perdón. Pregunta número 8. ¿Por cuánto tiempo debían ser cumplidos? Y aquí entramos en algo que, no, ya fueron abolidos. No, eso ya no es, eso ya no cuenta. Los apóstoles los guardaron, Yeshua los guardó, los profetas guardaron el día de reposo, pero para nosotros ya no. ¿Por cuánto tiempo debería ser cumplido? Vamos a mirar. Por todas las generaciones. ¿Cuántas generaciones habrán pasado antes de nosotros? Cientos, 1000 generaciones han pasado. Y todavía es vigente. Dice Éxodo 31, 13 y 14. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo. Éxodo 31, 13 y 14. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Pero, amados, no se distraiga y no se pierda esta bendición. Guardaréis mis días de reposo porque es señal. ¿Qué? Es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que sucede? Viene una señal sobre mi vida. Aquí lo está diciendo la palabra del Eterno. No es un invento. Es señal sobre mí y vosotros por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada. En él aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Ah, pero yo no soy hija de Israel. Yo soy la iglesia. No. No erréis. Si usted vino a Yeshua el Mesías y le entregó su vida, usted pasó a ser pueblo de Dios. El Israel de Dios. Celebrándolos por sus generaciones por pacto perpetuo. Aquí le responde, ¿por cuánto tiempo? ¿Ya fue abolido? De ninguna manera. Pacto perpetuo por todas las generaciones. Vuelve y dice aquí mismo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Usted se imagina lo que es que Yahweh coloque una señal sobre usted? Como señal para un pueblo que lo ama, para un pueblo que lo honra, un pueblo que guarda sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, su palabra. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. El Señor Yeshua, el Mesías, lo guardó cuando estuvo en la tierra en su naturaleza humana. Respuesta. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 4 y versículo 16. Lucas 4:16. Para responder esta pregunta, ¿Yeshua el Mesías lo guardó cuando estuvo en la tierra en su naturaleza humana? Dice el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién? Yeshua. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Conforme a qué? A su costumbre. ¿Costumbre de qué? De venir a la sinagoga todos los días de reposo. Y se levantó a leer. Y en Lucas 13:10, o sea, te está respondiendo, él lo guardó. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En Lucas capítulo 13, versículo 10.
Lucas 13:10. Lucas 13:10. ¿Estamos? Enseñaba Yeshua en una sinagoga, ¿qué día? En el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, ¿lo cumplió el Señor? Más que cumplirlo, hacía milagros, señales, sanaba, restauraba, resucitaba muertos, y todo esto lo hacía en el día de reposo. Y hoy es el día de reposo y Yeshua está en medio de nosotros. Amén. En Marcos capítulo 1 y versículo 21. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué más hacía en ese día? Enseñaba. ¿Sí dice así? Ok. Marcos 6:2. Marcos 6:2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría está esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Cuándo los hacía? En el día de reposo. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Guardaba Yeshua el día de reposo o no? ¿Vino a abolir la ley o qué? De ninguna manera. Él vino a cumplirla. Y en Juan capítulo 9 y versículo 14. Juan 9:14 al 16. Dice: y era día de reposo cuando Yeshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Por qué decían que no guardaba el día de reposo? Porque los judíos tenían cualquier cantidad de leyes para ese día. Cualquier cantidad. Hay más de 400 leyes que los judíos hicieron acerca de ese día. Pero Yeshua vino a hacer el bien en el día de reposo. Usted puede orar en el día de reposo, usted puede imponer manos en el día de reposo, usted puede hacer el bien en el día de reposo. Amén. Usted lo que no puede hacer es trabajar. Eso es lo que usted no puede hacer. La pregunta número 10, ¿los discípulos de Yeshua lo guardaron? Vamos a mirar. ¿La iglesia primitiva los guardó? La respuesta es sí. Ellos conocían perfectamente la palabra de Yahweh, los mandamientos y demás, y además caminaron con Yeshua. Ellos caminaron con él. Ellos estaban con él. Ellos recibieron las instrucciones de él. La iglesia primitiva los guardó, porque eran enseñados por los apóstoles y por Yeshua mismo y por su palabra. Dice en Hechos 13:14, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, subió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. ¿Cuándo? Un día de reposo, y se sentaron.
Porque los habitantes de Jerusalén, el versículo 27, y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pregunta número 12. ¿Aparece al final del libro la Biblia el día de reposo? ¿Será que el día de reposo se tiene que guardar desde Génesis hasta Apocalipsis por todas las generaciones? ¿Será que en Apocalipsis, que es el último día, el último libro de la Biblia, aparece? Vamos al capítulo 12 y versículo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Cuál mujer? La nación de Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por quiénes? Los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. Los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Y el 14, a pie en Apocalipsis 14, 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Amados, necesitamos las dos cosas. Necesitamos las dos cosas, los mandamientos y la fe. La fe en Yeshua, sin guardar los mandamientos, estamos cojeando. Y los que tienen los mandamientos y no tienen a Yeshua, tienen que venir a Él para ser salvos y ser injertados en el olivo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Isaías 66, 23 dice: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. ¿Sabe cuándo es esto? En el milenio. En el milenio se va a guardar el día de reposo. En los 1000 años del reinado de Yeshua sobre las naciones de la tierra. Pregunta número 13. ¿Cuál es su símbolo profético? Ezequiel 20:12. ¿Cuál es su símbolo profético? Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Pregunta 14. ¿Esto es solo para los hebreos de nacimiento? ¿Solo para los que nacieron de los lomos de Israel y que están allá en Jerusalén? ¿Solo para ellos? ¿Solo para los hebreos? Isaías 56, 1 al 7. Dice así: así dijo Yahweh: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. Esa palabra bienaventurado es bendecido. El hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, y el extranjero que sigue a Yahweh, no hable diciendo: a mí no me corresponde. Me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y aquí viene otra porción para los hijos de los extranjeros.
y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿En verdad fue cambiado? La respuesta es sí, fue cambiado. Fue cambiado, pero no por Dios. No lo cambió él, y ahora vamos a saber quién y cuándo lo cambió, y usted puede entrar y averiguar para saber si esto es verdad. El día de reposo fue cambiado, pero no Dios lo cambió. ¿Por qué habría de cambiarlo si Él lo separó, lo santificó y lo escribió con su dedo en las tablas de piedra y lo dio como mandamiento perpetuo? Si Él no cambia, si Él es Dios, si Él no se arrepiente de lo que hace, si Él mismo hizo todo esto, lo dio como mandamiento perpetuo. Y si fue cambiado, ¿quién lo cambió? Ponga cuidado a esto. Mire la respuesta, ¿quién lo cambió? El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino el Grande decretó que el domingo, venerable día del sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como día de descanso. Mire para quiénes, mire las cosas. Cuando el Dios de los cielos lo estableció para todo el pueblo, para los extranjeros, para los hombres, para las mujeres, para que todos reposaran, aún el siervo, aún el animal, el asno que trabaja, todos ellos, mire lo que hicieron. El emperador Constantino, fue considerado como día de reposo para los jueces, plebe y oficios, día de reposo, en tanto los campesinos continuarían trabajando. Los campesinos trabajen, los siervos trabajen, pero los jueces y los que tienen oficios plebe, ellos reposen el día domingo. Y el día domingo hagan trabajar más duro a los siervos. Pero eso fue lo que dijo Yahweh. Eso fue lo que hizo el Dios de los cielos. El emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas en el tiempo que era favorable, o sea, cuando no era invierno. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de presentaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judío, el día de reposo que Yahweh había establecido. Según el texto Catecismo Doctrinal, en 1566, el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día. El primer día de la semana es mañana, domingo. Hoy es el último día de la semana, es el séptimo día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Según la Biblia, el sábado es el séptimo y último día de la semana.
Lo leímos en Génesis capítulo 2 y versículo 2 y 3. De hecho, es el único día mencionado por su nombre. Tremendo. El resto son nombrados por su orden en semana. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Y el séptimo día es Shabbat, reposo. ¿Cómo sabemos que el domingo es el primer día de la semana? Vamos todos a Mateo capítulo 28 y versículo 1. Mateo Mateo capítulo 28 versículo 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Más claro para dónde? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Claro está en la palabra que el primer día de la semana es después del día de reposo. Amén. ¿Quién estableció todo esto que hemos leído? Roma. ¿Por qué nos es tan difícil asimilar el día de reposo, guardarlo, santificarlo y deleitarnos en él? Porque nacimos con esta creencia. Porque la iglesia cristiana nació bajo todo esto, lo establecido por Roma. Y así seguimos, y así aprendimos, y así enseñamos. Y ahora no queremos dar la vuelta a la hoja y volvernos al Dios de los mandamientos y guardarlos y cumplirlos. ¿Cómo? Yeshua resucitó el primer día de la semana. Y por eso nos dicen, él resucitó entre terminar el Shabbat y comenzando el primer día de la semana. Porque el domingo, primer día de la semana, cuando fueron las mujeres al sepulcro para ungir su cuerpo, él ya no estaba allí. Ya él había resucitado. ¿Y por qué ellos fueron ahí? Porque no podían ir antes, no podían ir el sábado porque el sábado no se hacía nada, porque era reposo, porque ese era día de reposo. Entonces, cuando fueron en la mañana, ya el Señor, Yeshua, ya había resucitado. Entonces, entre el sábado y el domingo, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque los días no se cuentan como nosotros los contamos o los contábamos de 12 de la noche a 12 de la noche, sino de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde se terminó el día de reposo y empezó el primer día de la semana y allí resucitó Yeshua. Los días no son de 12 a 12 y podemos estudiar y usted puede ir a la página de Camino, Verdad y Vida y encontrar allí las enseñanzas acerca de toda la distorsión que hay en Génesis capítulo 1, de cómo Dios estableció todas las cosas y fueron cambiadas por la pluma mentirosa de los escribanos. Uno de los aspectos que necesitamos considerar en lo que estamos aprendiendo es la importancia de leer esos pasajes a la luz de toda la escritura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta Biblia traduce todos los Shabbat como día sábado y no todos los Shabbat son día sábado. Ahí Shabbat no significa sábado, Shabbat significa reposo. Y hay días de reposo que el Eterno ha ordenado a su pueblo que no caen el día sábado.
cuando se celebran fiestas. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la Pascua, las escrituras dicen que el día que se celebra la Pascua es reposo, o sea, no se debe trabajar. Y ese día puede caer un martes, puede caer un miércoles, puede caer un... Y en esa semana de que Yeshua entregó su vida, hubo un reposo entre semana. Entonces eso genera la confusión porque la Biblia traduce, y siendo día de reposo Yeshua murió, o antes del día de reposo. Entonces uno dice, bueno, y si dice que son 3 días y ya pasó un día de reposo y ese era sábado, entonces no pudo resucitar el sábado. Sí, es para dimensionar lo que nosotros necesitamos mirar. Hay una serie de enseñanzas en el canal donde se explica con fecha, con calendario en mano, con las escrituras, exactamente qué día es. Pero es referente a este asunto. Hay muchas cosas que nosotros en las escrituras ignoramos. Lo que la pastora acaba de decir es fundamental. Los días no se cuentan de noche a noche, de 12 de la noche a 12 de la noche. La Biblia los cuenta de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, allí cuando hablan de la hora novena, de la hora décima, de la hora sexta, entonces uno piensa que no, la hora sexta a las 6 de la mañana. No, es diferente. Todos esos conceptos son los que nos han ocultado o nosotros no hemos entendido, y ahí viene la tergiversación de los conceptos bíblicos, de las verdades bíblicas. Pero en las escrituras está. Lo que la pastora acaba de decir, yo traté de ponerlo, lo de Constantino en pantalla, está en internet. O sea, allí traté de ponerlo, pero no se veía bien. Y está en la historia, que se cambió el día sábado a día domingo y fue una ley en el 321. Entonces, como esa aclaración. Gloria a Roy. La pregunta 17 es, si es para hoy, ¿cómo lo guardamos? ¿Puedo hacer lo que yo quiera ese día? Vamos a leer Isaías 58. ¿Hay alguna pregunta ya? ¿Aló? No, mi hermano está preguntando que si no necesariamente es un sábado, entonces yo le estaba explicando. No. El Shabbat semanal del que estamos hablando, del que habló Yahweh en Éxodo capítulo 20, es un Shabbat semanal de todos los sábados que empieza de 6 a 6, de 6 de la tarde el viernes al 6 de la mañana, o cuando se pone el sol, porque no en todas las naciones de la tierra se pone el sol a las 6 de la tarde. ¿Ok? Pero los días se cuentan cuando se pone el sol hasta que se vuelve a poner el sol. Así son. Y allí es un Shabbat semanal. Pero hay Shabbat que se llaman Shabbatón, que vienen en semana, que son en semana. Y esos son en las celebraciones de las fiestas. ¿Ok? Para la celebración de las fiestas de Yahweh, que también las encontramos en Levítico capítulo 23. Pero toda esta información es mucho para usted en este día. Entonces tiene que empezar por el principio, por eso vamos así, que usted conozca el nombre de Dios, el nombre de Yeshua, y que usted sepa, empiece a meditar en lo que es guardar el Shabbat, el día semanal, el Shabbat semanal, y ya empieza el Señor a mostrarte y a enseñarte todas las cosas que están allí en la palabra del Eterno. Pastora, un ejemplo. Mañana es festivo, el lunes, ¿cierto? ¿Es domingo? No, es lunes. Pero no se trabaja, no es laborable. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano estableció que era un día de fiesta. ¿Sí? ¿Eso deja de ser que el domingo no se descansa? El domingo sí se descansa, porque es como el descanso de la semana. Solamente que el gobierno colombiano estableció que ese lunes
es también descanso. Asimismo es las escrituras. Yahweh estableció un descanso semanal, que es el sábado. Pero también en el transcurso del año hay unas fiestas que Él establece que esas fiestas, esas fechas puntuales se descansan. Ya ahí no hay unas que no, ni siquiera es por día, es por fecha. Hay que hacer unos conteos para poder establecer qué día es. Ese es como el ejemplo, como ahorita para tener un poquito más de claridad. Bueno, gloria a Dios. Si es para hoy, ¿cómo lo guardamos? ¿Puedo hacer lo que yo quiero ese día? ¿Puedo levantarme o coger el viernes a las 6 de la tarde, que no trabajo mañana, e irme a trasnocharme toda la noche, o irme a cine, o ver películas y todo esto? No. Vamos a Isaías 58, versículo 13 y 14, y miremos lo que dice el Eterno acerca de este día. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué estás diciendo allí? ¿Qué es retraer? Es abstenerse, es dejar de hacer, es dejar de dar esos pasos. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Tremendo. No es ir donde yo quiero, porque es retraer mi pie. No es hacer mi voluntad, porque la voluntad la he hecho durante toda la semana. Y él dice, y él aclara, en mi día santo. Y si lo llamare delicia, santo, glorioso de Yahweh. Amada congregación, ¿cómo le llama usted el viernes a las 6 de la tarde? Usted dice que pereza. Hermano, no hay algo más delicioso que llegue el viernes al ponerse el sol para entrar en el reposo y en la comunión con el Señor. Y eso lo ha manifestado todos los hermanos que estamos en Camino, Verdad y Vida de Raíces Hebreas. ¡Qué delicia! Necesito que llegue el viernes, que entre, que lleguemos al día de reposo. Si lo llamares delicia, santo y glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces nos vamos a reunir aquí y vamos a hablar toda la cháchara, vida y por haber. No, para nada. Ni hablando sus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. ¿Qué viene entonces? Te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. ¿Por qué? Porque yo lo dije, dice el Señor. Porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y en Levítico 23, 32, Levítico 23, 32, dice, ¿de cuándo a cuándo? ¿De qué horas a qué horas? Dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis
vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y Jeremías capítulo 17 y versículo 21 dice: así ha dicho Yahweh: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Amén. Entonces, amados, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Queda alguna duda en su corazón acerca del día de reposo, del día de hoy, del mandamiento del Eterno, del cuarto mandamiento de Dios? María José pregunta por qué decidí enseñar a este grupo nuevo acerca del día de reposo. ¿Por qué razón? Primero, no lo decidí yo. El Espíritu de Dios colocó en mi corazón que hoy no leyéramos y no enseñáramos el capítulo que corresponde, muy lindo por cierto, el capítulo que corresponde de Génesis, porque de nada aprovecharía que ustedes estén aquí, que Dios les hubiese traído ayer a las 5 de la tarde, llegaron acá a empezar el día de reposo y se fueran sin esta enseñanza. ¿Okay? Por esa razón. Porque ustedes necesitan conocer bíblicamente que lo estableció el Eterno, que es para todas las generaciones, desde qué tiempo lo estableció, que Yeshua no lo vino a abolir, que Él lo vino a cumplir, que la iglesia primitiva lo guardó, que los apóstoles lo guardaron, y eso tiene que ser claro en nuestros corazones. Por eso, este tema es para que usted reflexione y no se deje engañar. Amén. Ahora hay una pregunta. Dice, la pregunta del millón. Ahora que conocemos toda esta verdad, ahora que usted ha pasado por todas las escrituras, ¿seguirá guardando el día domingo como día de reposo? ¿Seguirá diciendo que el domingo es el día del Señor? ¿Seguirá usted repitiendo que todos los días son santos y bendecidos por el Eterno? ¿O empezará a orar y a decirle al Señor que te ayude a hacer ajustes en tu vida para honrarlo a Él y para estar con Él en este día, en el día de reposo semanal? ¿Qué vas a hacer? La decisión la toma usted. Dios ya decidió por usted. Él ya decidió por ti. Ahora tú decides por su palabra, por su verdad. Amén. Bueno, gloria al Señor. Y es para que reflexione, para que si usted quiere tener todas esas citas bíblicas, usted puede pedirlas y podemos anotárselas, o usted las anota, o si quiere la copia de este mensaje también lo puede llevar para que usted la interiorice y así enseñe. Porque te van a preguntar, ay, desde que te fuiste a Sevilla viniste con cucarachas en la cabeza. Fuiste a Sevilla y te lavaron el cerebro. Dígale, sí, me lavaron el cerebro. Me sacaron todo el engaño que tenía y todas las mentiras y me pusieron la verdad de Dios. Y ahora soy una nueva criatura. Amén. Bueno, gloria al Señor. Entonces, nosotros, ¿alguien dijo algo? Bien pueda, mami. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Santiago qué? 2:10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera Porque cualquiera
que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Bueno, dicho a manera de nosotros, porque cualquiera que guarde 9 mandamientos y saque uno, se hace culpable de todos. No, es que el cuarto mandamiento, entonces tampoco el primero, ni el segundo, ni el tercero. Entonces puedo robar, entonces puedo matar, entonces puedo adulterar y fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no cumplo el cuarto, los estoy invalidando todos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Nosotros los días sábados